un simple hilo de aceite derramado sobre la cabeza puede llevar consigo una historia capaz de atravesar milenios y cambiar destinos. Y quizás estemos entendiendo todo esto mal. Entre rituales antiguos, promesas olvidadas y prácticas modernas llenas de emoción, la unción se ha convertido para muchos en sinónimo de poder instantáneo, éxito o incluso solución mágica. Pero ¿es ese realmente su propósito o hay algo mucho más profundo detrás de esta tradición que se remonta a los tiempos bíblicos? Viajaremos a través de historias, personajes y símbolos que explican cómo nació la unción, por qué marcó a reyes, profetas y gente común, y cómo este significado puede transformar la forma en que ves la fe, el propósito e incluso las elecciones cotidianas. Imagina el silencio roto solo por el sonido de un frasco que se abre y un aceite perfumado que se desliza lentamente. No es una escena de película, es pura Biblia. La unción aparece en las Escrituras como un gesto concreto, visible, utilizado para separar personas y objetos para un uso específico ligado a Dios. En textos como Éxodo y Levítico, este aceite se prepara con plantas aromáticas reales, siguiendo instrucciones detalladas, lo que demuestra que no era algo demasiado simbólico o improvisado. Al ser derramado, marcaba una transición. Alguien común pasaba a cargar una responsabilidad sagrada. No se trataba de estatus, fama o poder personal, sino de servicio y compromiso. En otras palabras, la unción se trataba más de misión que de privilegio. Ahora aquí está el detalle que mucha gente se salta. El aceite por sí solo no hacía nada mágico ni automático. La Biblia deja claro que la fuerza de la unción no estaba en el objeto, sino en el propósito que representaba y en la fidelidad de quien lo recibía. Profetas como Samuel, por ejemplo, ungieron a reyes que luego fracasaron moralmente, lo que prueba que la unción no anulaba las elecciones ni el carácter. Era un comienzo, no un atajo, un llamado, no un cheque en blanco. Esta comprensión lo cambia todo, porque saca la unción del campo de la superstición y la coloca en el terreno de la responsabilidad. Y es precisamente ahí donde la historia comienza a hacerse más profunda, preparando el camino para algo aún más antiguo y sorprendente. Antes de que existiera cualquier frasco de aceite, la escena es otra: polvo de la tierra en las manos del Creador y un soplo que llena de vida lo que era solo barro. En Génesis, el texto describe a Dios formando al ser humano y soplando en sus narinas el aliento de vida, y el hombre se convierte en alma viviente, así de simple, directo, casi poético. Aquí no hay aceite, pero hay toque, presencia y propósito, como quien enciende una lámpara y toda la casa se ilumina. Muchos estudiosos ven en este acto la raíz de la idea de unción, vida concedida por Dios para una misión en el mundo. No es magia, es relación, no es objeto, es encuentro. El Edén nace como el primer espacio donde el cielo y la tierra caminan juntos. Y fíjate, como el agua que riega el jardín, citada en el mismo libro, refuerza esta imagen de vida que fluye y sustenta todo alrededor. Así como una planta solo crece cuando es irrigada, el ser humano solo florece cuando recibe ese soplo que viene de fuera, pero pasa a actuar por dentro. Por eso, siglos después, profetas y maestros usarán agua, aceite y viento como figuras de la acción de Dios en el mundo. El Edén se convierte en una especie de recuerdo de lo que fuimos llamados a ser, portadores de la vida divina en suelo común. Una especie de unción sin frasco, pero llena de sentido. Y cuando esta armonía se pierde, queda en el aire la pregunta que impulsa la historia: ¿cómo recuperar ese soplo que nos hacía vivir? No es casualidad que el aceite entre en escena. En el antiguo Oriente Medio era oro líquido, utilizado para cocinar, curar heridas e iluminar casas con lámparas. Textos como el Salmo 92 dicen que el justo es ungido con aceite fresco, vinculando esta sustancia a la idea de vigor y alegría. Los profetas, como Isaías, asocian el Espíritu de Dios con algo que reposa,
fortalece y transforma, como un viento invisible que mueve todo por dentro. Poco a poco, el aceite se convierte en el símbolo visible de esta acción invisible, algo que se desliza por fuera para hablar de lo que sucede por dentro. Es casi como pintar una flecha diciendo, mira, Dios está actuando aquí. Simple, concreto y lleno de significado. Y tiene sentido, ¿verdad? El aceite penetra, suaviza, da brillo, al igual que la presencia de Dios, según la fe bíblica, alcanza el corazón y cambia actitudes. No es casualidad que en rituales descritos en Éxodo y Levítico se derrame para separar, curar y consagrar, siempre ligado a la vida en movimiento. Pero el texto nunca deja que el símbolo se convierta en un fin en sí mismo. Apunta más allá, como una señal de tráfico. El peligro es confundir el frasco con la fuente, el gesto con la realidad que anuncia. Cuando esto sucede, se pierde el foco de lo esencial. Y es exactamente por eso que la próxima parada de la historia muestra a alguien usando aceite para marcar un encuentro que jamás olvidaría. Una noche fría en el desierto, una piedra como almohada y un sueño que lo cambia todo. Así comienza el giro en la vida de Jacob. En Génesis ve una escalera que une la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y escucha promesas que atraviesan generaciones. Al despertar, todavía medio aturdido, Jacob toma el poco aceite que tiene, lo derrama sobre la piedra y dice, «Este lugar es la casa de Dios». No era un templo, no tenía paredes, pero se convirtió en un hito, como una bandera clavada en el suelo que dice, «Aquí Dios se reveló». La unción, en ese momento, no crea a Dios allí, solo reconoce que Él ya estaba. Un gesto simple para eternizar un encuentro extraordinario. Y mira qué curioso, Jacob estaba huyendo con miedo, sin rumbo fijo, y aún así encuentra lo sagrado en medio del camino. Esto demuestra que la unción también sirve para recordar que los lugares comunes pueden convertirse en memoria viva cuando Dios se manifiesta. Siglos después, Betel, el nombre dado por Jacob, sería citado como un punto importante en la historia de Israel, prueba de que aquel acto no fue olvidado. Es como marcar un árbol en un camino para no volver a perderse. La unción aquí se convierte en memoria, identidad y dirección. Y cuando un lugar es separado así, la siguiente pregunta surge casi automática. ¿Y si no es solo un punto en el mapa, sino un espacio entero para que la presencia de Dios habite con el pueblo? Ahora la escena se amplía. Ya no es una piedra en el desierto, sino una tienda entera en medio de un pueblo en marcha. En Éxodo, después de la salida de Egipto, Moisés recibe instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario móvil, justo en el corazón del campamento de Israel. Cuando todo está listo, unge la tienda, los muebles y los utensilios con aceite, separando ese espacio para algo único. El mensaje es claro. El Dios que creó el cielo quiere caminar con gente común por el suelo caliente del desierto. No es un Dios distante, sino presente, que arma su casa en medio del desorden del viaje. La unción, aquí, transforma tela y madera en un punto de encuentro con lo divino. Y hay más. Según el propio texto bíblico, una nube cubría el tabernáculo de día y un fuego brillaba de noche, señales visibles de que la presencia de Dios estaba allí. Para un pueblo recién salido de la esclavitud, esto era como tener una brújula viva, guiando cada paso. Históricamente, esta idea de un santuario móvil era diferente de los templos fijos de otras culturas del Antiguo Oriente, que ataban a sus dioses a ciudades específicas. Israel lleva a su Dios consigo, y la unción marca este compromiso de proximidad. Un recordatorio de que Dios no solo mora en lo alto, sino que decide habitar en medio. Y cuando Él se acerca así, pronto surge la necesidad de personas que representen esa presencia ante todos. Llega un momento en que la tienda no es suficiente, y la historia pide rostros, nombres y responsabilidades. En libros como Levítico y 1 Samuel, vemos a sacerdotes como Aarón y reyes como Saúl y David siendo ungidos con aceite, en un gesto público que decía, «Este ha sido separado para servir y liderar». No era una promoción de carrera,
ni un premio por talento, sino un llamado pesado, lleno de expectativas éticas y espirituales. El sacerdote se ocupaba del culto, el rey se ocupaba del pueblo, y ambos debían reflejar la justicia de Dios. La unción los ponía bajo los focos, pero también bajo exigencia. Liderar en la Biblia siempre vino con la idea de rendir cuentas. Pero la realidad, seamos sinceros, fue mucho más desordenada. Saúl se perdió en el orgullo, David se equivocó gravemente a pesar de ser llamado hombre conforme al corazón de Dios. Y muchos reyes después de ellos sumergieron a Israel en violencia e idolatría, como relatan Reyes y Crónicas. Los profetas, como Isaías y Jeremías, denunciaron estos abusos sin rodeos, mostrando que la unción no blindaba a nadie contra las consecuencias. Históricamente, este ciclo de esperanza y fracaso marcó el camino hasta el exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. El pueblo se quedó sin rey, sin tierra y lleno de preguntas. Pero en medio de la frustración, brotó una expectativa obstinada. ¿Surgiría algún día un líder diferente que no repitiera los mismos errores? Cuando todo parecía derrumbarse, sin trono, sin templo y con el pueblo disperso, nace una esperanza que nadie puede silenciar. Profetas como Isaías hablan de un siervo sobre quien reposaría el Espíritu del Señor, trayendo justicia y paz, como está en el capítulo 11 de su libro. Jeremías anuncia un rey justo, y Ezequiel sueña con un nuevo corazón y un nuevo soplo de vida para el pueblo. Ya no sería solo aceite en la cabeza, sino el Espíritu mismo actuando por dentro, renovando a gente de carne y hueso. A esta figura se la empieza a llamar Mesías, que en hebreo significa ungido. La expectativa crece como fuego bajo las cenizas, calentando a generaciones enteras. Y lo curioso es que esta esperanza no apuntaba solo a un gobernante fuerte, sino a alguien capaz de curar heridas antiguas y rehacer la conexión entre el cielo y la tierra. En los Salmos es visto como rey, en Isaías como siervo sufriente, en Daniel como alguien que viene de las nubes, puro misterio. A lo largo de los siglos, cada lectura añade una pieza a este rompecabezas vivo, siempre con la misma pregunta en el aire: ¿cuándo sucederá esto? Incluso bajo el dominio de imperios como Babilonia, Persia y Roma, el pueblo se aferró firmemente a esta promesa. Era como esperar el amanecer después de la noche más larga. Y entonces, en un rincón olvidado del mapa, surge alguien que parece encajar en esta historia de una manera inesperada. De repente, la historia cobra rostro y nombre. Jesús de Nazaret, un carpintero de Galilea, aparece predicando, sanando y hablando del reino de Dios. En los evangelios, su bautismo en el río Jordán marca el inicio público de esta misión, cuando el Espíritu desciende sobre él como paloma, según Mateo y Marcos. Allí no hay frasco de aceite, pero hay agua, voz del cielo y la misma idea antigua de separación para un propósito. Sus seguidores comienzan a llamarlo Cristo, palabra griega para ungido, dejando claro que veían en él el cumplimiento de las promesas. Actúa como sacerdote al perdonar, como rey al anunciar un reino diferente, y como nuevo ser humano al vivir la fidelidad en la que otros fallaron. La unción ahora toma carne e historia, y lo más sorprendente viene después. Según Hechos de los Apóstoles, después de su muerte y resurrección, esta presencia no se queda atrapada en un solo lugar o persona. En el día de Pentecostés, el Espíritu es derramado sobre gente común, hombres y mujeres, de varias lenguas y orígenes, difundiendo la idea de que todos pueden participar de esta vida nueva. Es como fuego que salta de vela en vela sin apagar la llama inicial. A partir de ahí, los cristianos comienzan a verse como ungidos no por aceite, sino por esta acción interior que los envía al mundo. Históricamente, esto ayuda a explicar cómo un pequeño grupo en Jerusalén se convirtió en un movimiento global.